parte de la clase 7 vamos a ver cosechas de fibras. Paso a detallar los contenidos de cosecha de fibras. Lana, manejo de la lana durante el año, principales factores que afectan la cantidad y calidad de la lana, preparación de las instalaciones, encierros nocturnos. Esquila, manejo de animales durante la esquila, época de esquila, métodos de esquila, forma de esquila. Esquila en función de los partos, esquila preparto y esquila posparto. Acondicionamiento, que es clasificación, prensa y enfardado, análisis de la lana, planilla de romaneo, programa ProLana y fotografías de distintos lugares de la provincia de Córdoba con este programa. ¿Por qué cosecha de fibra? Porque la esquila es una parte del proceso y para que el producto, que en este caso es la lana, sea de buena calidad, el productor debe incluir prácticas de manejo eficientes a lo largo de todo el año. La lana es una fibra natural de origen animal que solo la producen los bovinos. Si bien el ovino produce otras fibras indeseables para la industria, es la única especie animal que produce lana. El 2% del mercado de fibras textiles corresponde a la lana. De este 2% o casi 2% a nivel mundial que se produce, la Argentina solamente lo hace con el 3%. Es un producto de alto valor para mercados de alto poder adquisitivo. A mediados del siglo pasado fueron ganando mercado las fibras artificiales derivadas del petróleo por su menor precio. Si vemos el gráfico, las fibras artificiales le corresponde en el mercado mundial más del 60%, le sigue el algodón y por último la lana, que tiene menos del 2%. Dentro de ese 2% también comparten otras fibras de origen animal o vegetal como la seda, el 0,2%, el lino, el 0,6% y otras fibras de origen animal que son fibras preciosas como la de los camélidos sudamericanos, el 0,1%. Como dije anteriormente, la cosecha de lana es un proceso que debe incluir prácticas de manejo eficientes por parte del productor a lo largo del año, y deficiencias en el manejo de los ovinos en ese año puede afectar a la cantidad y calidad de lana de esa zafra. Los principales factores que afectan la producción y la calidad de la lana, que después los vamos a ver detalladamente en las próximas diapositivas, es alimentación, sanidad, categoría animal, estado fisiológico y decisiones de manejo. Vamos a ver la alimentación como uno de los factores que afecta la producción y la calidad de la lana. Lo vamos a ver desde dos perspectivas. Uno, del cordero, desde la vida uterina hasta que nace y los 3 meses posteriores a su nacimiento, y otro, todo el ciclo productivo de la madre. El principal factor que afecta la producción y la calidad de la lana es la alimentación. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son folículos primarios y folículos secundarios para luego asociarlo con lo que es la alimentación del vientre a lo largo del año. Comenzaremos con los folículos primarios, diciendo que se desarrollan durante la vida uterina del cordero y comienzan a producir fibra antes del nacimiento del mismo. Los primeros folículos primarios se aprecian en el feto entre los 40 o 50 días de gestación, o sea, en la G1. El comienzo de la actividad dentro del folículo quiere decir que el folículo empieza a producir fibra, empieza entre los 100 y 110 días de la vida fetal, y al nacer la población de folículos primarios está completa y su número se mantiene constante durante toda la vida del animal. Seguimos con los folículos secundarios, vamos a ver la diferencia que hay sobre los folículos primarios. Primero, una sola parte desarrolla fibra antes del nacimiento del cordero y terminan desarrollándose y entran en producción después del nacimiento, mientras que en los folículos primarios ya están desarrollados cuando nace el cordero. Los folículos secundarios se producen entre los 80 y 90 días de gestación, mientras que los folículos primarios lo hacen entre los 40 y 50 días, o sea que los folículos primarios se forman antes que los folículos secundarios. El comienzo de la actividad dentro del folículo secundario se inicia entre 120 y 130 días de la vida fetal, mientras que en los folículos primarios se hace entre los 100 y 110 días. Y por último, el mayor desarrollo ocurre en el último tercio de la preñez
y continúa hasta los 16 semanas de vida, hasta los 3 meses de que nace el cordero, mientras que en el folículo primario, cuando nacen, ya tienen la dotación completa del folículo primario. Si los folículos primarios comienzan a formarse entre los 40 y 50 días de la gestación y los secundarios entre los 80 y 90 días de la gestación, una deficiente nutrición prenatal hasta los 90 días, que es la G1, restringe la capacidad de producir la lana a través del efecto que tiene el número de folículos diferenciado, es decir, la dotación folicular. Esto es difícil porque en la G1 la abeja solo tiene requerimientos nutricionales de mantención. La actividad tanto de los folículos primarios como de los folículos secundarios comienzan en la G2, o sea, de los 100 días de gestación en adelante. Es decir, que una deficiencia nutricional en la G2, que es cuando la oveja tiene requerimientos nutricionales altos, hace que los folículos secundarios no maduren. Si la deficiencia nutricional es también en lactancia, los folículos secundarios no se hacen funcionales porque estos maduran hasta 3 meses después de nacer. Esto puede traer como consecuencia que la capacidad de producir lana se reduzca entre un 10 y un 15% en el animal y es de carácter irreversible. Vamos a ver la importancia que tiene la alimentación de la madre a lo largo de su ciclo productivo y sobre todo en la G2, iniciación de la lactancia. Lo primero que vamos a ver es la resistencia a la tracción, que es la capacidad de resistir o soportar una determinada tracción antes de romperse. Eso quiere decir que cuando se ejerce presión, más o menos presión, se sabe cuál es la resistencia a la tracción de la fibra. Esto se denomina vulgarmente nervio. Se puede medir de dos formas. Una, objetivamente, mediante un aparato llamado dinamómetro y que está en los laboratorios. Y otra, subjetivamente, que es cuando se realiza el acondicionamiento, que lo hacen los acondicionadores en forma manual, que es estirando una mecha y se sabe qué resistencia tiene la tracción para clasificarla. Una restricción alimenticia, como dije anteriormente, entre la G2 o en la G2 y a principio de la lactancia, la fibra se angosta y se hace quebradiza, lo que hace que sea menos resistente. Esto tiene importancia ver dónde se corta la mecha. Eso lo vamos a ver más adelante en los dos tipos de esquilas que le vamos a enseñar, el preparto y posparto. ¿En dónde se corta mecha? ¿En el medio o en las puntas? Si se quiebra en el medio, supongamos que hay una fibra de 7 centímetros y se quiebra en el medio, vamos a tener dos fibras de 3,5 centímetros, lo que hace que la industria nos pague menos por ese tipo de lana. Esta medida se expresa en newton sobre kilotex. Es una medida de presión. Un vellón merino, por ejemplo, una lana quebradiza es de 22 newton por kilotex y una muy resistente es de 38 newton por kilotex. El gráfico que está a la derecha es el gráfico de una fibra de lana a lo largo del año, entre esquila y esquila. La esquila se tiene que hacer todos los años. Vemos que en los meses de la G2, que cuando la oveja tiene muchos requerimientos nutricionales, una restricción alimenticia produce un afinamiento y poca resistencia a la tracción, lo que hace que las industrias paguen mucho menos valor el producto, que en este caso es la lana. Otro factor importante es la sanidad de los animales. Si la majada no tiene un buen estado sanitario, seguramente no va a expresar el potencial de producción de lana que tiene esa majada. Con respecto a las categorías animales, el carnero es el que tiene la lana más gruesa, después le siguen los capones y después las ovejas. Los que tienen lana más fina son los borregos y las borregas. Por eso, cuando se va a esquilar, se esquila por categoría, siendo la lana de los borregos y las borregas la más valiosa, porque son las más finas. También el estado fisiológico es importante por los requerimientos. Como ya lo dijimos en la clase de nutrición, una oveja vacía tiene menos requerimientos que una oveja preñada en la G1, una oveja preñada
en la G2 tiene más requerimientos que una oveja preñada en la G1, y la lactancia es donde más requerimientos tiene el animal, y hay que tener en cuenta los requerimientos para poder producir lana de buena calidad. Otro factor importante son las decisiones que toma el productor, las decisiones de manejo, como por ejemplo el control de contaminantes. Lo que pasa en Córdoba es que hay un problema, que tanto los tinglados como los galpones donde se van a esquilar los animales generalmente se utiliza para todas las actividades, y puede haber muchos contaminantes para la lana que deprecian a la lana, como por ejemplo pueden ser bolsas de arpillera plásticas, forrajes, semillas, aceite, colillas de cigarrillo. Una colilla de cigarrillo puede contaminar muchos kilos de lana, y eso lo castiga la industria. También pinturas, aceites. Otro problema es que los productores, cuando hacen alguna práctica de manejo y tienen que marcar a los animales, lo hacen o con pinturas o con alquitrán, y eso hace que se deprecie mucho la lana al momento de la esquila. Entonces hay otras pinturas como tizas que se utilizan para marcarlas a los animales, que en realidad son lavables y son las que se tienen que utilizar. En la fotografía de esta diapositiva se ve lo que no tiene que hacer el productor. ¿Qué está haciendo el productor en esta fotografía? Está marcando los animales con pintura, que la pintura no se lava, y eso deprecia siempre la lana al momento de la esquila. Ahora vamos a ver un tema muy importante, que es la preparación de las instalaciones. Como lo dije anteriormente, la cosecha de fibras es un proceso y la esquila es una actividad dentro de este proceso. Entonces todas las actividades que se realizan a lo largo del año para efectuar una esquila son importantes. En la fotografía de esta diapositiva se ven las instalaciones de Patagonia, que son construidas solamente para realizar esquila, y es para que vean ustedes la importancia que tiene la esquila en la Patagonia, primero por la cantidad de animales que se esquilan, y después en los sistemas laneros, que el principal producto es la lana, y en contraposición con lo que pasa en Córdoba, que tanto los galpones como los tinglados para realizar la esquila son polifuncionales. Estas son otras fotografías que muestran el interior de galpones para esquila en la Patagonia. ¿Por qué es importante la preparación de instalaciones? Yo me ubico en la realidad de Córdoba, porque en Córdoba las instalaciones son polifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades que se realizan en el campo se utiliza el mismo galpón o tinglado. Entonces, ¿qué puede pasar en esos galpones o tinglados? Hay presencia de elementos incompatibles, como lo dije anteriormente: bolsa de arpillera, pintura, aceite, bolsa de arpillera plástica, semilla, forraje, aceite, colilla de cigarrillo. Puede haber distintos elementos que contaminen la lana, y eso hay que limpiarlo lo mejor posible para poder efectuar una esquila. Y después también hay que tener en cuenta la comodidad del personal y del equipo de trabajo que va a realizar la esquila en ese momento. Es muy importante planificar el espacio en la preparación de instalación, es decir, el área destinada al manejo de la lana, dónde se va a acondicionar la lana, a dónde se va a ubicar el personal, dónde se van a poner las mesas de embellonar, dónde se van a poner los bultos, dónde se van a poner las bolsas de clasificación, dónde va a ir la prensa. Todo eso es importante antes de esquilar. Lo primero que hay que hacer es planificar bien el lugar. Otro factor importante es la luz que va a haber en el galpón donde se van a esquilar los animales. Es ver la zona de iluminación, cuánto tiempo va a estar iluminado. Es importante para la esquila y para el manejo de la lana. El manejo de la lana, que es el acondicionamiento y la clasificación, porque no solamente la esquila, específicamente la esquila, sino que hay que acondicionar y enfardar la lana. También hay que ver si la luz es natural o artificial y cuánto tiempo tenemos de luz para poder hacer todas las actividades que requiere una esquila. Un factor muy importante en la preparación de instalaciones es el control de contaminantes. Esto lo vuelvo a repetir: puede haber distintos tipos de contaminantes
en distintos galpones, como pueden ser las fibras de origen animal, como lanas pigmentadas, cerdas, etcétera, fibras de origen vegetal, hilos, bolsas de yute, fardos de forraje, fibras de origen sintético, como es la plastillera, aceite, combustible, pinturas inadecuadas para lanares, etcétera. Eso hace que pierda valor la lana. Y abajo vamos a ver distintas fotografías de galpones polifuncionales donde se esquila. En la fotografía de la izquierda vemos que se están esquilando un animal pigmentado, y en realidad cuando la majada tiene animales pigmentados, los últimos que se esquilan son los pigmentados, primero los blancos. Después vemos en otra fotografía distintos tipos de contaminantes, semillas, fardos, plastilleras, por ejemplo. Otro factor muy importante es planificar los encierros nocturnos de los animales que se van a esquilar a la mañana. ¿Por qué esto? Porque por el rocío, porque puede haber una llovizna, una lluvia el día anterior, hace que los animales entren con el vellón sucio, con el vellón mojado, y si el vellón está mojado y se acondiciona y se guarda mojado, se arde, como vemos acá en una fotografía que está en el medio, que el vellón está ardido, o la mecha que está a la derecha está ardido y pierde todo valor comercial. Entonces es fundamental que el vellón esté seco antes de ser esquilado. En esta diapositiva se muestran distintas fotos de distintos establecimientos de encierres nocturnos. Estas fotografías son de la Patagonia, en donde se realizan distintos tipos de encierres nocturnos antes de esquilar los animales.